¿Sabías que tú y yo tenemos una cita diaria con Dios? Sí, cada día de nuestras vidas tú y yo tenemos una cita con el Creador del universo. A esa cita le llamamos el tiempo devocional. Esta es la lección número 11 en ABC del discípulo, el tiempo devocional. Bienvenidos. Hoy veremos lo concerniente al tiempo devocional. Primero vamos a ver qué es un tiempo devocional. También vamos a ver su importancia. Tercero, vamos a ver cuándo y dónde tener un tiempo devocional. Cuarto, qué debe incluir en su tiempo devocional. Y por último, vamos a tener también los planes y programas para el tiempo devocional. Entonces, esta es la lección número 11, el tiempo devocional, para que usted aprenda a tener una comunión íntima con el Señor y pueda alimentarse bien y pueda estar bien nutrido como creyente, como hijo de Dios. Veamos primero qué es un tiempo devocional. Es una cita diaria con Dios. Acuérdese bien de esto. Es una cita diaria con Dios. Debe ser diaria porque se requiere tiempo. Se requiere de tiempo para desarrollar su relación con Él. La madurez no viene al instante, sino que se cultiva día tras día con paciencia y ardua dedicación. El Salmo 5.3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Unos lo llaman la hora quieta, porque es un tiempo de esperar delante de Dios, para que nos hable a través de su palabra, y después nosotros podamos responder en oración. ¿Sí? Él nos habla a través de su palabra, y nosotros le hablamos a través de la oración. ¿Sí? Quédese con esta frase: es una cita diaria con Dios. Ese es el tiempo devocional. Su importancia. Número 2, su importancia. ¿Qué importancia tiene el tiempo devocional? La razón de ser del devocional es proveer una oportunidad para adorar a Dios en espíritu y en verdad, para edificar el amor a Dios y servir al Señor. ¿Sí? Es importante por varias razones, y acá vamos a ver 6 razones por las cuales es importante el tiempo devocional. 1. Es importante para crecer en nuestra relación con Cristo. Es importante para crecer en nuestra relación con Cristo. Nuestra relación con el Señor Jesús es pasar tiempo con Él. Él es una persona maravillosa que vive en nosotros y que quiere que le conozcamos. Josué 1.8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá ¿qué? Todo te saldrá bien. Entonces, mis hermanos, es importante para crecer en nuestra relación con Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso nunca debe apartarse la palabra de tu boca. Nunca debes dejar de leer ni de meditar, sino que de día y de noche meditarás en Él. Así vas a conocerle a Él, así vas a conocer su palabra. Conociendo su palabra vas a poder conocerle a Él. Y vas a poder crecer, porque cuando te alimentas diariamente con los alimentos correctos, naturalmente, biológicamente vas a crecer. De la misma forma, espiritualmente, si te alimentas con los alimentos correctos, también vas a crecer espiritualmente. Muy bien, ahora es importante, entonces, 1, para crecer en nuestra relación con Cristo. Número 2, es importante para tener salud espiritual. Es importante para tener salud espiritual. Salmo 63.1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Cuándo le buscará? De madrugada. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Al pasar tiempo con Jesús con el fin de alimentarnos de su palabra cada día, somos suministrados para vivir nuestra vida cristiana y crecer en nuestra vida espiritual. Ahí tienes el alimento de la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que estés sano espiritualmente. Y su palabra te alimenta para que no entre la enfermedad espiritual, por decirlo así. ¿Sí? Entonces tú tienes que tener sed de Dios. Así como tienes de repente sed del agua cuando estés en el desierto, así también debes anhelar en esta vida, en esta tierra, debes anhelar la presencia de Dios. Y eso solamente se satisface cuando tú te alimentas y bebes de la palabra de Dios.
y así vas a tener salud espiritual, porque la palabra te ayuda a vencer la enfermedad, el pecado, ¿no? la sequedad en tu alma, ¿sí? Que puede traer después enfermedad o pecado. Entonces, para tener salud espiritual. Número 3, ¿por qué es importante? Es importante para tener crecimiento espiritual. Para tener crecimiento espiritual. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces debes alimentarte para seguir creciendo, debes alimentarte de la palabra de Dios, la palabra te alimenta. Podemos estar espiritualmente saludables solo si tomamos tiempo diariamente para alimentarnos de la palabra de Dios en oración y comunión con Él. ¿Por qué más es importante la palabra, el tiempo devocional? Para conocer a Dios. Nuestra comunión con otros creyentes está basada en nuestra comunión con Él. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, para conocer a Dios, el apóstol Juan dice que anunciaban a Dios porque lo habían conocido. Entonces, primero conoce a Dios y después vas a darlo a conocer. ¿Cómo puedes dar a conocer a Dios si no lo conoces? Conoce al Señor, conoce cuál es su voluntad, conoce qué es lo que ama, conoce qué es lo que odia, el pecado, por ejemplo. Conoce qué es lo que ama. Ama que tú ames a tu prójimo. Él ama que tú rescates a tu prójimo del infierno con el Evangelio. Él ama que vivas en santidad. Él ama que pases tiempo con Él en intimidad. Entonces, conoce al Señor y eso lo haces a través de la palabra en tu tiempo devocional. Entonces, ya hemos visto 4 razones. Primero, para crecer en nuestra relación con Cristo. Es importante el devocional para crecer en nuestra relación con Cristo. Es importante para tener salud espiritual, para tener crecimiento espiritual, para conocer a Dios, para recibir dirección en las decisiones diarias. 5. Para recibir dirección en las decisiones diarias. Discernimos la voluntad de Dios a medida que meditamos en su palabra y tenemos comunión con su Espíritu. Salmo 143:8 dice, hazme oír por la palabra tu misericordia, por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Entonces, para recibir dirección necesitas tener tiempo íntimo con Dios, en su palabra. Hazme saber el camino por donde ande. Dios te va a hablar por medio de su palabra. Dios te va a confirmar todo por medio de su palabra. Entonces tú estás tomando decisiones importantes en tu vida. Lee la palabra. Estás decidiendo qué trabajo tomar, qué trabajo rechazar o qué trabajo tomar. Lee la palabra. Estás tomando una decisión sentimental o de pareja. Lee la palabra. Estás tomando decisiones de servir, dónde servir, cómo servir, en qué lugar servir. Lee más la palabra. Entonces el Señor te va a dirigir. ¿Sí? Él te va a hacer saber el camino por donde vas a andar. Entonces, para recibir dirección en las decisiones diarias, necesitas pasar tiempo en la palabra. 6. Para llevar nuestras necesidades a Dios. Es importante el devocional para llevar nuestras necesidades a Dios. Las necesidades y los problemas deben hacernos reconocer nuestra necesidad de Dios. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él va a oír, Él va a recibir y Él va a contestar tus peticiones, tus oraciones, siempre y cuando estén conforme a su voluntad. Si tú le pides algo para tus vanidades, algo para el pecado, algo que te va a alejar más de Dios, el Señor no te lo va a dar. Santiago 4, ¿recuerdas? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, pedís y no recibís porque pedís mal. Y estás pidiendo mal cuando pides para tus deleites. Así que pide conforme a su voluntad. Por ejemplo, si estás buscando un trabajo, claro, Dios quiere que encuentres un trabajo. Ora y también busca un trabajo. ¿Sí? Ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti mismo, dijo un sabio. Entonces,
Si está conforme a la voluntad de Dios, claro, estás orando por la salvación de un familiar, claro, Dios quiere que se convierta. Y Dios va a escuchar tu oración en su momento, pero también tienes que ir y evangelizarle, tienes que ir y explicarle la palabra. Entonces va de la mano la oración con la acción. Y 7, ¿para qué más es importante la palabra? Es importante, ya hemos dicho, para llevar nuestras necesidades a Dios, para que ores. Pero también el tiempo devocional es importante para producir fruto. 1 de Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dios no quiere que trabajemos para Él, Él quiere trabajar por medio de nosotros. Su obra se lleva a cabo a medida que le cedamos nuestra voluntad por el estudio de la Biblia, la meditación y la oración. Mis hermanos, el Señor quiere producir fruto a través de tu vida, pero quiere que tú permanezcas en Él, permanezcas en comunión con Él. Sé fiel en tu tiempo devocional, permanece en Él. Al permanecer en tu tiempo devocional, en comunión con Él, va a haber más probabilidad de que vas a permanecer fielmente en Él. Entonces, permanece en Él. Permanece en la oración, permanece en la palabra. Y eso es en tu tiempo devocional. Entonces, Él permanecerá en ti y habrá mucho fruto, bastante fruto. Entonces, ¿es importante el tiempo devocional? Sí, por 7 razones. Es importante para crecer en nuestra relación con Cristo, para tener salud espiritual, para tener crecimiento espiritual, para conocer a Dios, para recibir dirección en las direcciones diarias, en las decisiones diarias, para llevar nuestras decisiones a Dios y para producir fruto. Dios quiere llevar mucho fruto, pero permanece en Él. ¿Sí? ¿Qué pasa con un árbol, un arbolito o una planta? ¿Sí? Lo llevas a un lado, lo entierras allí en tu campo, pero te mudas a otro lugar a los 3 meses y tienes que llevarte el árbol y sacar el árbol y nuevamente lo trasladas a otro lugar. Y después de otros 3 meses te vas a otro lugar y nuevamente tienes que llevar el arbolito. ¿Ese arbolito alguna vez echará raíces profundas si vas a estar así todo el tiempo? Si no eres firme y permanente en tus decisiones, en tu comunión con Dios, por ejemplo, no vas a echar raíces profundas y por tanto no vas a tener bastante fruto. Permanece en comunión con Él, permanece fielmente en la congregación, en cuanto a congregar a los servicios, en la oración, en tu lectura de la Biblia, en compartir la palabra, en amar, en perdonar, en seguir alimentándote del Señor, en seguir recibiendo discipulado o estar dando también discipulado. Permanece, sé fiel, no seas fluctuante como las olas que vienen y van, ¿sí? Y llevarás mucho fruto. Entonces ya hemos visto qué es el devocional, segundo, su importancia, la importancia del devocional, y tercero, vamos a ver cuándo y dónde tener su devocional. El mejor tiempo es en la mañana. Tal vez el mejor tiempo es en la mañana, porque esto le permite comenzar el día con el Señor. El rey David, como también nuestro Señor, apartaban un tiempo especial en la mañana. Salmo 5:2 dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. El salmista buscaba allí en oración al Señor, buscaba desde muy temprano, ¿sí? De madrugada te buscaré, dice el salmista allí, en el mismo Salmos, capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaré, dice el salmista, pero me presentaré delante de ti y diré, Señor, aquí estoy, vine a la cita, aquí estoy con mi Biblia, aquí estoy con mi oración. Sí, muy bien, entonces el mejor tiempo es en la mañana. Marcos 1:35 dice también que el Señor, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy de mañana. ¿Cómo a qué hora será muy de mañana? ¿6? ¿6 de la mañana? ¿5:30? ¿5? ¿4? Entre 4 o 6 de la mañana probablemente. Entonces, mis hermanos, a primera hora, busca al Señor,
a primera hora. Lo primero que necesitamos hacer al levantarnos es ir y buscar al Señor. Procura tener ese hábito. Sí, levántate, toma tu agua y ve a un lugar donde puedas orar, en el techo de tu casa, en un lugar apartado, o aún en tu cuarto allí, pero separa un tiempo con Dios. El mejor tiempo es en la mañana. Ya lo hacía el salmista, ya lo hacía también, ya lo hacía el salmista, ya lo hacía David, ya lo hacía también nuestro propio Señor. ¿Sí? Entonces, pon tu alarma. Eso significa que tienes que dormir temprano. Duerme tus horas. Nadie dice que no duermas tus horas. Duerme tus horas, pero duerme temprano. ¿Sí? Para que puedas levantarte temprano y tener un tiempo devocional. Así como te alistas para una cita con tu pareja, o te alistabas, así alístate. Alístate un día anterior, deja lista tu Biblia, ya sabes dónde debes de continuar tu lectura, ten tu lista de oración, si quieres puedes cantar, pero ten tu tiempo devocional, alístate para esa cita, prográmate. ¿Sí? Es el mejor tiempo del día. El mejor tiempo es en la mañana. Ahora vamos a hablar acerca del lugar. Busque un lugar tranquilo donde pueda pasar tiempo sin interrupciones. A veces para buscar esta privacidad hay que levantarse antes que los demás, cerrar la puerta de su cuarto o irse al patio o algún lugar privado. Lucas 4:42 dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Entonces el Señor se iba a un lugar desierto, a un lugar donde no estaba la multitud ni la gente, porque Él quería pasar tiempo con su Padre. Si vas a hacer el devocional en plena sala, a las 8 de la mañana, cuando todo el mundo está alistándose, saliendo, corriendo, haciendo bulla, no te vas a poder concentrar. Entonces necesitas levantarte temprano e ir a un lugar donde estés solamente tú y Dios, ¿sí? Y así la gente te busque necesitas desconectarte de tu celular, necesitas desconectarte de este mundo, porque necesitas hablar con el Rey del Cielo, con tu Padre, quien quiere escucharte y quien también quiere hablarte a ti. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿cuándo y dónde tener su devocional? El mejor tiempo es en la mañana y el mejor lugar es en privado. En privado. ¿Dónde, por ejemplo? ¿En tu habitación? ¿Sí? ¿En tu automóvil? Bueno, si estás de viaje, ya estás viajando de madrugada, estaciónate un instante. Estaciónate en un buen lugar, haz tu devocional, ora y continúa tu viaje. ¿Sí? En el techo de tu casa, por ejemplo, al inicio yo hacía así, en el techo de mi casa, para que no me encontraran. ¿Sí? Cuando estés solo, en un retiro, en un lugar apartado, y si en casa no hay espacio, procura un parque, pero siempre hay formas. Cuando uno quiere, siempre encuentra la forma. Una hora específica, ¿sí? Busca una hora específica. Ya hemos dicho que el salmista madrugaba. De madrugada te buscaré. Entonces tú queda en una hora específica con el Señor. Si son 6 de la mañana, 6 de la mañana. Haz ese espacio diariamente. No es casualidad. No es que esto no va a suceder por casualidad. Esto va a suceder intencionalmente. Cuando tú te programes. Todos los días a las 6 de la mañana voy a hacer mi devocional, por ejemplo. ¿Sí? Y pon tu alarma. Y duerme temprano. Duerme tus 7 horas. Y ya. Pero prográmate. Génesis 19:27, mira lo que hacía Abraham, Génesis 19:27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Entonces subió por la mañana Abraham al lugar donde ya había estado antes. Entonces Abraham también se levantó temprano. ¿Sí? Dale tus mejores horas al Señor. Dale las mejores horas del día a tu Señor y Salvador. Se merece lo mejor siempre. Escoge una hora específica. ¿Cuándo entonces tener tiempo devocional? En la mañana. ¿Dónde? En un lugar privado. ¿Sí? En una hora específica. Ahora, ¿qué debes de hacer? ¿Qué debe incluir en su tiempo devocional? ¿Qué cosas debe incluir? Debe haber preparación de tu corazón. ¿Sí? Por ejemplo, Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios. Aquí el salmista está pidiendo que el Señor examine su corazón, ¿sí? Entonces, no se trata solamente de ir por leer, sino de
de ir con un corazón preparado, decir, Señor, háblame, háblame, quiero que tú me hables, quiero que tú veas cómo estoy yo. Estamos mirándonos ante un espejo, la palabra de Dios es como un espejo, ¿sí? Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, dice el salmista. Ve si hay en mí camino de perversidad y pruébame. Examíname, oh Dios, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Mis hermanos, necesitamos decir, Señor, ve mi corazón, ¿qué estoy mal? ¿En qué estoy mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy mal contra mi prójimo? ¿En qué estoy mal contra ti? ¿En qué estoy mal en mis finanzas? ¿En qué estoy mal en la relación con mi pareja o con mis hijos? ¿En qué estoy mal de repente como compañero de trabajo? El Señor te va a hablar, pero ve con un corazón dispuesto a que el Señor te hable. ¿Ok? Salmo 119, versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, acércate confiadamente al trono de la gracia. Pero he pecado, no creo que Dios me escuche. No, acércate, es el trono de la gracia. No es el trono de juicio, es el trono de la gracia. Él está esperando que tú te acerques y alcanzarás misericordia y gracia para el oportuno socorro. Acércate, ve con un corazón dispuesto a que el Señor te hable. Número 2, primero, prepara tu corazón, ¿sí? Segundo, estudia la palabra de Dios. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estudia la palabra de Dios. Tienes que tener un diccionario bíblico, un diccionario para poder buscar. Puede ser también, ya Google puede buscar en todo caso, pero para entender, para buscar alguna persona, alguna palabra desconocida. Pero estudia, puedes leer algún comentario también para entender el pasaje, la porción que estás leyendo. Dios nos manda a estudiar a fondo las escrituras, no solamente a leer, sino también a estudiar el pasaje con el propósito de descubrir su significado y lo que Dios le quiere decir. Para comenzar, estudie pasajes cortos, no más de un capítulo. ¿Sí? Bueno, si quieres un poco más, pero estudia esa porción. Muchas veces es mejor leer un pasaje corto varias veces que leer varios capítulos, con tal de llegar a entender. Escoja un pasaje y hágase las siguientes preguntas. Ustedes lo tienen ahí en su lección, en la página 42, la lección número 11, el tiempo devocional. Entonces, modelo de devocional. ¿Hay un mandato que obedecer? Por ejemplo, te invito a leer el Salmo capítulo 5. Y allí tú tienes las preguntas. ¿Hay un mandato que obedecer? Entonces, en el Salmo capítulo 5, del versículo 1 al 11, ahí vas a ver si hay algún mandato a obedecer. ¿Sí? Entonces, esa es tarea para los que están llevando. Ahí analicen, por ejemplo, escucha, oh Jehová, mis palabras. Él está obedeciendo el mandato de Dios. Hay una promesa para hacer la mía. En el versículo 12 está la promesa. Dice, oh Jehová, bendecirás al justo. ¿Hay algún pecado que evitar? Sí. Y sí, hay pecados a evitar. Versículo 10, transgresión y rebelión, mentira y engaño. Versículo 9, versículo 5, insensatez e iniquidad. Versículo 10, maldad. Sí, hay pecados que evitar. En el Salmo 5, por ejemplo. ¿De quién habla este pasaje? El pasaje habla de la oración del rey David. Sí, el Salmo 5. ¿Hay una esperanza para mí? Según Salmo 5, en el momento de angustia buscar a Dios de mañana y pedir que esté atento al clamor. Sí hay esperanza. Sí hay esperanza. F, ¿hay un ejemplo a seguir? Sí, hay un ejemplo. Porque el salmista de madrugada se levantaba y también es un buen ejemplo para mí. ¿Cuál es la idea principal? Buscar a Dios de mañana en oración. ¿Cuáles son las palabras claves? Voz, gemir, clamor. Esas preguntas necesitas hacerte para cualquier pasaje que vayas a leer cada mañana. Oración. Ore refiriéndose al pasaje bíblico estudiado. Responda a Dios comentándole su reacción al pasaje. Incluye en su oración, ¿qué cosas, por ejemplo, en la oración puedes incluir? Confesión, pedirle perdón, ¿no? Adoración al Señor,
Alábale, reconoce su grandeza, pide, hay también petición, pídele, ¿sí? Sus necesidades. También dale gracias, no solamente pidas y pidas y pidas, también da gracias. En la oración entonces hay confesión, adoración, petición y acción de gracias. Entonces, ¿qué debe incluir su tiempo devocional? 1, preparación del corazón. 2, estudio de la palabra de Dios. 3, oración. 4, ¿qué más hay en su tiempo devocional? Puedes incluir alabanza. Alabanza, Efesios 5, 10 y 9 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando al Señor, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, alábale al Señor. Alábale, cántale, puedes cantarle, como lo hacía el salmista. Entonces, pero lo que no debe faltar es oración y palabra. ¿Qué más puedes hacer? También puedes meditar y memorizar. La idea no es leer por leer, es para meditar. ¿Qué me quiere decir el Señor? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Sí? Entonces, cuando leas, necesitas hacerte esas preguntas. Y medita en el transcurso del día, medita en la tarde, piensa en el devocional de la mañana. De día y de noche meditarás en él, le dijo el Señor a Josué. Copia un versículo del pasaje leído en una tarjeta o un papel y memorízalo durante el día. O sácale copia a esa porción de la Biblia y memoriza. ¿Ok? Memoriza, medita. Guarda tu palabra porque su palabra te guardará del pecado. Salmo 119. Muy bien, entonces, ¿qué debe incluir en el tiempo devocional? Preparación de su corazón, estudio de la palabra, 3, oración, 4, alabanza al Señor, 5, meditación y memorización. ¿Sí? Lo más importante, oración y la palabra, ¿no? La palabra meditada también. 5, estamos en la lección número 11 del devocional en ABC del discípulo. 5, planes y programas para el tiempo devocional. Primera sugerencia: aparta tiempo para examinar las necesidades especiales o los problemas desde la perspectiva bíblica. Por ejemplo, puedes seguir un plan anual de lectura bíblica. 2, memoriza algún versículo que te haya llamado la atención. 3, anota en algún diario o cuaderno. 4, lee en orden, inicia un libro y acábalo. No estés adivinando, hoy abres tu Biblia en Crónicas, mañana en Judas, mañana en Apocalipsis. No, Dios es un Dios de orden y quiere que aprendamos en orden también. Inicia un libro y acábalo. Si estás empezando la vida cristiana, empieza con el Nuevo Testamento o el Evangelio de Juan, los Evangelios, el Nuevo Testamento y después el Antiguo, porque estamos en el Nuevo Pacto. ¿Ok? Entonces, planes y programas para el tiempo devocional. Primera sugerencia, ya le hemos dado. Segunda sugerencia, estudia la palabra de Dios por un periodo de tiempo relacionándola con los problemas o acontecimientos actuales también. Otra sugerencia, estudia por una semana un personaje bíblico, destacando un problema en particular o el ejemplo de santidad de la vida de esa persona. ¿Ok? Entonces, son simplemente sugerencias. El más recomendado es siempre leer la Biblia en orden. Si vas a leer un capítulo diario, lee un capítulo diario. Si vas a leer 2, 3 capítulos, ok, pero lee en orden y trata de entender el tiempo devocional. Trata de entender. Si vas a acabar la Biblia un año, lee entre 3 y 4 capítulos diarios. Así que lo más recomendable. Tu tiempo devocional es uno y tu lectura puedes hacerlo más tarde. Pero te recomiendo que sí o sí, pase lo que pase, no dejes de hacer tu tiempo devocional. De ahí depende tu vida cristiana, tu comunión con Dios. Ok, resumen. Es mejor tener un tiempo devocional de pocos minutos que un periodo largo por semana. Al hacerlo diariamente estás estableciendo la base para un hábito que durará por toda la vida. Espere tener interrupciones. Satanás intentará interrumpir su tiempo con el Señor. No se sienta frustrado y persista en esta importantísima costumbre con propósito. De verdad, créame, vale la pena. El tiempo devocional y de adoración familiar puede ser un tiempo maravilloso para el aprendizaje de las verdades de Dios y también de práctica bíblica. La pregunta es, ¿estás acudiendo a tu cita diaria con Dios? Si no lo estabas haciendo, ¿te comprometerás hoy a no dejar al Señor plantado cada mañana? Él quiere tener un encuentro contigo. Él es tu Dios, te ama, anhela pasar un tiempo contigo. ¿Anhelas tú pasar un tiempo con Él? ¿Decidirás pasar un tiempo diario de comunión con Él? Entonces decide prepararte para la cita. Separa una hora, separa un lugar, prepárate para esa cita diaria con Dios y el Señor te dará la victoria en la vida cristiana porque disfrutarás el tiempo de comunión íntima con el Señor en esa cita diaria, que es el tiempo devocional. Que Dios te bendiga
Así acabamos la lección número 11 en ABC del discípulo. Felicidades, estás a punto de graduarte. Muchas bendiciones. Chao.